paso adelante. Muchas gracias. Yo la verdad que acá me siento como en casa, así que bueno, espero que vos también te sientas como en casa. Y la idea de hoy es charlar un poquito sobre este tema que me pidieron que tratara, que tiene que ver con las relaciones plenas y maduras, ¿sí? ¿Cuántos están en alguna etapa media complicada con las relaciones interpersonales? ¿Sí? Y hacen así, ¿viste? Y los demás mienten. Porque siempre con alguno decime la verdad, sincerate, ¿no? Siempre hay algún roce, alguna cuestión, así que bueno, espero que las herramientas que podamos compartir de forma descontracturada, pero espero que sea profunda y que te lleve cosas prácticas para poder mejorar en tus relaciones, ¿sí? Hay un refrán que dice que cuando Dios quiere bendecirte, te pone cerca de determinadas personas. Y que cuando el diablo quiere molestarte, hace lo mismo. Está bueno, ¿no? Porque el tema de las relaciones interpersonales, de los vínculos, de esto de tener relaciones maduras, es complejo, ¿no? La salud emocional es apasionante y tiene que ver con que cada persona tiene una mirada del mundo, de sí mismo, de la familia, de lo que los rodea, de lo demás, que está desde el punto de vista de uno, ¿sí? Ante la misma situación, ante la misma problemática, ante la misma crisis, cada uno ve eso a partir de sus creencias, a partir de sus valores, a partir de sus propios límites internos. Por eso, frente a la misma situación, de repente hay personas que reaccionan diferente. Frente al mismo conflicto, unos lo abordan de una manera, otros lo abordan de otra, porque eso tiene que ver con cómo yo estoy parado en la vida. Capaz que a veces abordamos las cuestiones desde un lugar de enojo, o desde la herida, o desde la alegría. Entonces esto tiene mucho que ver en cómo nos vamos a relacionar también con los demás. Y cada etapa de la vida familiar nos va a encontrar no solamente en una temporada diferente, sino en una emocionalidad diferente. ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasa que de pronto, quizás hace 2 años atrás vos decías, qué linda que era esa etapa en la vida de la familia y no la estuve disfrutando tanto? Y ahora que los chicos crecieron, viste que dicen que cuando los chicos son chicos, no sé si escuchaste eso alguna vez, problemas chicos. Yo lo escuchaba y decía, y los chicos grandes, problemas grandes, dicen, ¿no? No sé si siempre es así, pero son etapas diferentes y todas las familias pasamos por crisis en las diferentes temporadas de la vida. Entonces, en esos momentos, ¿no? de crisis, generalmente lo que se ve afectado primero son esos vínculos, esas relaciones, cómo nosotros abordamos esas situaciones, las superamos, no las superamos, nos quedamos estancados en la crisis y todo esto tiene que ver con cómo nos vamos a relacionar. Porque hay familias que cuando atraviesan temporadas complicadas tienen recursos emocionales, recursos espirituales para poder abordar esas temporadas difíciles. Entonces, a pesar, ¿no? de los vaivenes y de la crisis, llega un momento en que se vuelven a reacomodar. Llega un momento en que con amor, con apoyo, con escucha, pero también hay temporadas donde quizás las familias no tienen todos los recursos que están necesitando para abordar las situaciones de crisis que se van presentando. Cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? A veces uno piensa en crisis como algo súper negativo, pero en realidad, cuando en familia hablamos de crisis, también hablamos de oportunidad. La crisis puede ser una oportunidad cuando, a pesar de las dificultades, sabemos establecer relaciones sanas, vínculos sanos, desde una emocionalidad sana, hoy vamos a hablar un poco de eso, para superar esas crisis que a todos nos van a tocar. A todos nos van a tocar, ¿sí? El tema es cómo las vamos a enfrentar. Así que bueno, vamos a compartir entonces, si están listos, algunas herramientas prácticas. Sea cual sea el rol que vos tengas en tu familia, esto te va a servir. Si sos papá, si sos mamá, si sos hijo, si sos tío. Y también te va a servir para relaciones interpersonales fuera de la familia, porque vamos a compartir algunas cosas que se aplican y también te voy a dar ejemplos sobre diferentes ámbitos, ¿sí? Hoy sabemos que el tema de las relaciones interpersonales desde las neurociencias, sabemos que no solo impactan nuestras emociones, sino también la estructura de nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la emocionalidad que estemos transitando se generan
nuevas rutas neuronales que nos enseñan diferentes cosas, ¿no? Y que de repente favorecen en los vínculos la confianza, la resiliencia, o también de pronto generan patrones negativos que lo que hacen es alimentar el estrés, la ansiedad y ese tipo de cosas. Para decirlo de una manera simple, el cerebro es como un jardín, ¿sí? Vamos con una metáfora para entenderlo mejor. Y cada interacción que tenemos con los demás es como una semilla. Si nosotros sembramos palabras de aliento, si sembramos respeto, si hay escucha, entonces ¿qué estamos haciendo? Regando circuitos de confianza y de bienestar. Pero si predominan, por ejemplo, el enojo, las críticas, la queja, la indiferencia, es como cuando en el jardín crecen yuyos, ¿viste? Te molestan, impiden que las otras plantas se puedan desarrollar bien. Impiden quizás muchas veces que florezca eso que pusimos ahí y genera malestar. Entonces, esto mismo pasa en los vínculos. Ahora, gracias a la neuroplasticidad del cerebro, que es la capacidad que tenemos, que tiene nuestro cerebro de adaptarse, de reorganizar la información, de crear nuevas conexiones neuronales en respuesta a experiencias nuevas, a aprendizajes, a situaciones nuevas. Gracias a eso, también se sabe que nunca es tarde, que siempre podemos volver a empezar, que el jardín de tus relaciones interpersonales puede volver a florecer. ¿Cuándo? Cuando empezamos a cambiar lo que estamos sembrando, ¿sí? Cuando cambias la semilla, entonces ahí la siembra puede cambiar, la cosecha puede cambiar. Pero este jardín del que estamos hablando no va a florecer solo, ¿no es cierto? Necesita que tomemos decisiones conscientes, maduras, que tengamos una emocionalidad sana, que seamos responsables en cuanto a cómo queremos cultivar esos vínculos, ¿sí? Y para cultivar estas relaciones plenas, saludables, maduras, la primera clave que te quiero compartir tiene que ver con mantener un corazón sano, mantener el corazón sano. A veces nos ocupamos de hacernos los chequeos médicos, no sé cuánto se hace en el chequeo médico todos los años, ¿sí? Y ahí haces el electro y un montón de cuestiones, te sacas sangre, ¿no? Porque decimos, bueno, hay que cuidar el área física. ¿Pero alguna vez te pusiste a pensar que también necesitamos hacer un chequeo emocional? Y ese tiene que ser más habitual que el que hacemos una vez por año a nivel físico. Porque qué importante que es hacer ese chequeo interno. ¿Cómo está el estado de mi corazón? ¿Hay presión alta interna? ¿Hay presión baja? ¿Tenemos alguna arritmia en las relaciones interpersonales? ¿Estamos latiendo en la vida? ¿Desde qué lugar? ¿Desde la aceptación? ¿Desde la escucha? ¿Desde el rencor? ¿Desde el perdón? ¿Desde qué lugar estamos latiendo? Está latiendo nuestro corazón, esa área emocional. Y cuando pensamos en este chequeo, así como cuando vos vas al médico, vos sos el que tiene que recibir todos los electrodos, eso que te ponen para saber cómo está tu corazón, y nadie lo puede hacer por vos, nadie te puede suplantar en eso. Con la salud emocional pasa lo mismo. Hay determinaciones, hay cuestiones que solo nos corresponden y nos competen a nosotros. Y que si vos no lo haces, nadie lo puede hacer por vos, ¿sí? Entonces, yo te quiero invitar hoy a que podamos hacer un chequeo interno, en primera instancia. Porque para hablar de vínculos, primero tenemos que mirar para adentro. Y hay un proverbio en la Biblia, a mí me encantan los proverbios, son súper directos, claros y te dejan regulando, ¿no? Proverbios 4:23, lo vamos a ver ahí. Dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina, ¿qué cosa? El rumbo de tu vida. Me encanta esta versión. Cuida tu corazón porque determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque un corazón que está sano abre posibilidades de bendición, de conexión, te marca una dirección, va a marcar el rumbo en tus relaciones interpersonales. Pero un corazón que está herido, que se mueve desde el rechazo, desde el dolor, también va a marcar un rumbo y una dirección. Por eso el consejo de este proverbio es que cuidemos nuestro corazón, porque determina el rumbo de nuestra vida. Otra versión dice, porque de él mana, fluye la vida, ¿sí? Y un corazón sano, ¿sabes qué? Es como una llave, pero un corazón herido es como un candado. Me gusta mucho usar esta metáfora. Un corazón sano es como una llave y un corazón herido es como un candado. Cuando yo era chica había una serie
que tenía una canción lema que decía: tengo el corazón con agujeritos. Las que son de mi generación, ¿no? Quizás veían ese programa y no me lo puedo curar, se me va muriendo, algo así decía, de a poquito, ¿sí? Todos tenemos agujeritos en el corazón, o sea, todos los que estamos acá tenemos algún agujero emocional, ¿sí? Tenemos ahí algún parchecito, alguna cosita, alguna cuestión para sanar. Pero cuando hablamos de un corazón sano, no estoy hablándote desde un lugar de perfección, ¿sí? De un corazón que está perfecto, todo en regla, ¿no? Así como ves en los dibujitos, todo perfectito. No estoy hablando de eso, sino de alguien que es consciente de su emocionalidad. Cuando hablamos de un corazón sano, tiene que ver con ser conscientes de nuestra emocionalidad, con ser capaces de desarrollar esa vulnerabilidad que nos va a permitir reconocer qué es lo que estamos necesitando cambiar, en qué cosa podemos mejorar, cómo podemos caminar hacia esa plenitud para la que fuimos creados a pesar de las circunstancias. Porque ninguno de los que está acá podemos decir: no tengo ningún problema con nadie, todo está perfecto. Siempre viviendo en el mundo, interrelacionándonos, siempre vamos a ver que va a haber algún roce, alguna cuestión. Entonces, lo importante es poder estar atentos y poder trabajar hacia adentro para tomar buenas decisiones. Así que quizás hoy vamos a poder identificar si en cuanto a nuestras relaciones familiares, y aplica, como te decía, en otros ámbitos, estamos siendo llaves o estamos siendo candados, ¿sí? Los candados, ¿qué hacen? Cierran. Y si no tenés la llave, sonaste, ¿no es cierto? Entonces, un corazón como un candado es ese corazón que está cerrado, que está duro, que se cierra a las conversaciones, ¿sí? Que aprisiona muchas veces algo del otro. Y hay relaciones que son un poco así, que te drenan, que te ahogan, ¿no? Que uno se siente aprisionado y que uno quizás cierra el corazón y dice: no me voy a abrir más porque ya abrí mi corazón una vez y fui herido, entonces te cerrás, ¿no? Pero quizás nos podemos identificar también con una llave. Una llave abre posibilidades. Un corazón que es una llave abre posibilidades de activación, de conexión, de impulso, abre puertas al perdón, a la restauración, a la tolerancia. Entonces, esta diferencia no es menor. Y la pregunta es, mirar hacia adentro y decir: ¿cómo está mi corazón hoy? Más como una llave que como un candado, más como un candado que como una llave. Y en esto también a veces, depende de la temporada en la que estamos, nos podemos identificar. ¿Sabés que hay un estudio de la Universidad de Harvard muy interesante que se hizo a cientos de personas desde el año 1938 en adelante? Y ese estudio duró 75 años. Durante 75 años estudiaron cientos de individuos en cuanto al tema de cuáles eran las cosas que a la gente las hace felices. Entonces estudiaron personas de diferentes ciudades, de diferentes condiciones financieras, de diferentes condiciones educativas, ¿no? ¿Y cuál fue, después de estos 75 años, la conclusión? Que las relaciones de calidad son el factor que más impacta en nuestra felicidad y en nuestra salud a largo plazo. Que no se trata de lo financiero ni del éxito profesional, sino que lo importante es generar y tener esos vínculos cercanos, sanos y de confianza, ¿sí? Y también en este estudio se determinó que la soledad está asociada a los peores indicadores de salud, a un deterioro más rápido de la memoria, a una menor esperanza de vida. Y cuando pensamos en esto y lo conectamos con lo que pasa hoy en nuestra sociedad, que tiene que ver con esto de vincularse, vos sabés que hoy se habla de que la mayor pandemia, viste que después de la pandemia hablamos de la mayor pandemia es la de salud mental, el tema de la ansiedad, pero hoy ya se está hablando de que la mayor pandemia es la pandemia de la soledad. No sé si escuchaste esto, pero se está hablando de eso porque hay un montón de indicadores en este sentido. Para mostrarte un poquitito qué es lo que está pasando con este tema de las relaciones interpersonales, yo no me voy a meter en este tema hoy, pero hago un paréntesis, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el uso de la tecnología, en lo que nos está pasando no solamente con los dispositivos, con los celulares, ¿no? Con esto de que estamos conectados pero estamos desconectados, que estamos con alguien que no nos vinculamos con la mirada, sino también con todo lo que
trae la inteligencia artificial, que tiene muchas cosas positivas, pero vos sabés que hoy hay la mayoría de la gente, ¿para qué usa la inteligencia artificial? ¿Sabés para qué? ¿Quién me ayuda? Para dialogar, pero ¿sabés qué? Como terapia. Para consultas, exactamente, ¿no? En vez de consultar, y, o sea, obviamente que eso no es bueno porque estás hablando con una máquina que te puede decir cualquier cosa. Sin embargo, esto nos está diciendo algo. Y ¿sabés que en Japón, te voy a decir algo que yo cuando lo vi no lo podía creer? Escuchá esto, en Japón existen agencias donde vos podés alquilar un familiar. ¿Lo escuchaste? Literalmente. ¿Sabés lo que hacen? Se contratan, por ejemplo, abuelas, abuelos. ¿Por qué? Porque hay una pandemia de soledad generalizada. Muchos estudiantes que viven solos, que quizás no tienen familia, entonces contratan una abuela para que les cocine, pero no para que les cocine, para que alguien los espere cuando llegan, para poder sentarse en una mesa a dialogar, a compartir. Otros contratan familia para que vayan a los actos escolares o para que los acompañen a eventos específicos. Te doy este ejemplo extremo, está bien, Japón está en la otra punta, pero son cosas que ya están pasando, ¿no es cierto? Es terrible esto de la pandemia de la soledad y qué bueno que podamos hablar de los vínculos, ¿no? Porque este ejemplo lo traigo especialmente porque nos invita a reflexionar un poco en cuántas veces nosotros damos por sentadas ciertas cosas respecto a los vínculos, respecto a las personas que tenemos al lado. Quizás muchas veces también dejamos de valorar a los que tenemos alrededor, ¿no? Y empezamos a descuidar esos vínculos, esas relaciones interpersonales. Y mirá dónde llegamos hoy, que se necesita esto artificial, ¿no? Para poder vincularse. Así que nosotros fuimos creados para vivir conectados de corazón a corazón. Pero eso es algo que no depende siempre del otro, sino que también depende de mí. Así que cuando hablamos de relaciones plenas, de relaciones maduras, no hablamos de algo que se da automáticamente, ¿no? Sino que va a llevar trabajo, seguro que esto ya lo sabés, porque te pasa en la vida, va a llevar esfuerzo, va a llevar gestión emocional, va a llevar comunicación, y entran en juego un montón de cuestiones, no solo la manera de gestionar nuestras emociones, sino las distintas miradas, como te decía al principio, que todos tenemos quizás frente a una misma situación. Cuando nos relacionamos con un otro, hay expectativas en juego. Cuando nos relacionamos con un otro, hay frustraciones que aparecen. Y el tema de las expectativas es un súper tema en cuanto a los vínculos, porque a veces uno tenía una expectativa determinada puesta sobre alguna persona y vos decís, y no cumplió con esas expectativas, y me defraudó. Pero en realidad quizás mis expectativas eran muy elevadas o estaban fuera de lo que esa persona era capaz de darme. Pero a veces nos cerramos y decimos, me falló, porque teníamos expectativas equivocadas. Yo pensaba que cuando me casara las cosas iban a ser de tal manera. Y no se dio como esperaba quizás. O pensaba que mi marido, o que mis hijos, o que mis papás, expectativas. Y cuando nos relacionamos tenemos que estar pensando en este tema. ¿Desde qué lugar nos estamos parando? ¿Cuáles son las expectativas que vos estás depositando sobre otros? ¿Cuáles son las expectativas que otros tienen sobre vos? Porque a veces nos ponemos en modo cumplir expectativas de los demás, que quizás no tienen nada que ver con el propósito que nosotros tenemos como personas, con el llamado de Dios para nosotros. Entonces es un buen tema a revisar, que tiene que ver con mantener sano nuestro corazón. Esto de las expectativas, ¿sí? ¿Cómo nos paramos frente a las decepciones? También es importante para pensar cómo nos estamos vinculando. ¿Cómo nos paramos frente a los momentos y a las situaciones tensas o de dolor que vivimos en nuestra familia? Incluso frente al rechazo, a la traición. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo celebramos al otro? ¿Nos alegramos con el que le va bien? Pensá en tu casa, pensá en tu familia, pensá en alguna situación de ahora, de hace poquito. ¿Cómo demostrás ese amor, esa buena actitud? ¿Cómo celebrás al que tenés al lado? Bueno, todo esto tiene que ver con cómo nos relacionamos. ¿Sabés que todos tenemos un estilo de relacionarnos? No sé si alguna vez lo pensaste. Vos tenés un estilo de relacionarte. ¿Cuál es ese estilo? ¿Lo analizaste alguna vez? ¿Miraste para adentro y dijiste, ¿cómo es mi estilo de relacionarme con los demás?
necesitamos conocernos. Necesitamos identificar cómo es ese estilo de relación. Necesitamos sincerarnos hacia adentro para poder aprender, para poder mejorar, para mejorar esa interacción en la familia. ¿Cómo definirías tu estilo de relación interpersonal hoy? ¿Es más bien pasivo? ¿Es más bien de tomar la iniciativa? ¿Es más bien desde la calma? ¿Estás siendo más bien llave o más bien candado? Importantísimo que para poder mantener nuestro corazón sano podamos identificar cómo soy yo a la hora de relacionarme con los demás. Y capaz que no me gusta la respuesta que veo o que escucho hacia adentro, ¿no? A veces pasa, cuando uno empieza a mirar hacia adentro, a veces es preferible para muchas personas no mirar hacia adentro, no tocar estos temas, no tener una mirada introspectiva. ¿Por qué? Y porque capaz que me incomoda lo que encuentro. Capaz que me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, y a veces uno no está dispuesto a eso. Pero déjame decirte que cuando vos mirás para adentro y dejás que Dios te guíe, no importa lo que encuentres, siempre va a haber algo bueno que pueda salir, siempre vas a dar un paso para salir del lugar donde estás y avanzar al lugar a donde Dios te quiere llevar, con propósito, con relaciones sanas, con fe, con esperanza, con expectativa. Para mí, sin duda, el mejor ejemplo y modelo en cuanto al estilo de relación interpersonal y de comunicación fue Jesús. Es Jesús. Es el mejor ejemplo, ¿no? Vos sabés que incluso en las universidades, en algunas carreras, como por ejemplo recursos humanos, administración, o quizás lo que tiene que ver con liderazgo y organizaciones, se estudia el liderazgo de servicio de Jesús como un ejemplo, como un modelo supremo, ¿no? De liderazgo, de comunicación. ¿Por qué? Porque él tenía un estilo de conectar, él tenía un estilo de relacionarse cercano. Era capaz de leer a las personas. Era amoroso, era empático, era proactivo, tomaba la iniciativa, pero ¿sabés qué? También era firme. También ponía límites. Y obviamente Jesús tenía una alta inteligencia emocional. ¿Escuchaste hablar de inteligencia emocional? Que es una de las cualidades que necesitamos desarrollar si queremos establecer relaciones y vínculos sanos y plenos, ¿no? Después vamos a hablar un poquitito de esto. Y después también yo voy a traer algunas palabras directamente de la boca de Jesús, de la palabra de Dios, como plataforma para lo que vamos a ir compartiendo. En cuanto a esto de la inteligencia emocional, te decía que es importante conocer estas cuestiones. Mira, yo escribí un libro que lo traje, después te voy a contar un poco, que tiene mucho que ver sobre inteligencia emocional. ¿Sabés por qué? Porque estaba dando un taller hace muchos años atrás para líderes, para pastores, y me acuerdo que pregunté si conocían ese término de inteligencia emocional. Y había más o menos una cantidad de personas así, un poquito más, y de toda la gente que había, solamente 6 levantaron la mano, que sabían de lo que estábamos hablando cuando decíamos inteligencia emocional. Pero si nosotros nos queremos vincular bien y estamos liderando, estamos, no sé, trabajando en algún lado y estamos interactuando con gente, necesitamos capacitarnos en todas estas cuestiones que tienen que ver con esas competencias emocionales que nos van a ayudar a desarrollar mejores vínculos. Hoy, por ejemplo, en el mundo de la empresa se habla de la necesidad de contratar personas que tengan estas competencias emocionales. Se llaman habilidades blandas o soft skill, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice Daniel Goleman, que es un referente en cuanto a lo que es todo lo emocional, y él hace muchos años es un psicólogo de Estados Unidos que fue uno de los pioneros en investigar sobre estas cuestiones. Él tiene escrito un libro muy famoso que se llama precisamente Inteligencia Emocional. Y en ese libro, ¿sabes lo que dice? Te contratan por tu capacidad y te echan por tu carácter. Y esto pasa en el mundo de la empresa hoy, ¿no? Por eso se busca, porque hay cosas que, mira, las podés aprender, ¿no? Y lo técnico, buenísimo. Pero si no tenés esa parte de vincularte, de trabajar en equipo, ¿no? De poder soportar ciertas presiones, ahí se pone difícil la cuestión. Yo sabés que hace unos meses estuve dando una capacitación en una empresa muy grande, varios talleres en diferentes semanas, para los directivos, para un área de mandos medios eran 10, creo, sí, más o menos 10, 11 directivos
de diferentes áreas de esa empresa. Y la verdad que es una empresa súper pujante, que iba bárbaro, en toda la parte técnica productiva, pero ¿qué pasa? Empezaron a detectar que había ciertas fricciones entre los directores de las diferentes áreas y que eso estaba incidiendo negativamente, ¿no?, en todo lo que hacía el mundo de la empresa. Entonces empezamos a trabajar con herramientas de coaching, herramientas comunicacionales, inteligencia emocional, todo eso aplicado al liderazgo, ¿no? Ahora, esta empresa detecta que hay cosas que están funcionando mal, hay un mal clima laboral, se entorpece, ¿no?, toda la situación, y hay personas ahí que tenían que ver con el liderazgo, que no se estaban adaptando a la cultura de la empresa, ¿sí?, a la visión de la empresa, a lo que la empresa quería transmitir a través de toda la parte de la gestión de las relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo yo a trabajar con ellos. Ahora, yo pensaba esto, si una empresa se preocupa para que los integrantes, para que los directivos puedan trabajar en estas áreas, gente que está quizás 6, 8 horas compartiendo juntos, sí, 8, 10, ponele, pero si una empresa se preocupa para que fluyan bien las relaciones interpersonales, ¿cuánto más nosotros tenemos que tomar conciencia de esto para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestro propio hogar? Y acá lo que se daba en este lugar, no te voy a contar toda la historia de la empresa porque es media larga, fue bastante heavy la cosa, fue bastante complicado, pero había un conflicto de relaciones, había también un conflicto, cuando hay un conflicto de relaciones muchas veces hay un conflicto de egos, ¿no es cierto? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no estoy validando lo que vos querés hacer. Yo quiero hacer lo que a mí me parece porque tengo más capacidad, más experiencia, no escucho lo que a vos te parece. Y esto se puede dar también en casa, ¿sí o no? Yo quiero tomar esta decisión y me pongo de la vereda de enfrente de lo que a vos te parece y ahí empiezan los chisporroteos, ¿no? Entonces, los conflictos no se pueden evitar. La mayoría de las veces no se pueden evitar porque donde hay relaciones interpersonales va a haber fricciones. Siempre, si donde hay 2 o más personas va a haber roces. Quizás escuchaste alguna vez esta frase, hay que evitar el conflicto. ¿Cuántos escucharon? Hay que evitar el conflicto en el matrimonio y capaz que se dan charlas, cómo evitar los conflictos en el matrimonio, cómo evitar los conflictos en la familia, cómo evitar los conflictos entre padres e hijos adolescentes. Y uno apunta a cómo evitar el conflicto. Sin embargo, cuando hilamos fino sobre esto, nos damos cuenta que si nosotros buscamos en las relaciones interpersonales evitar el conflicto, quizás a corto plazo está todo bien, pero eso que no charlamos, eso que no conversamos, eso que queda metido abajo de la alfombra sigue latente y en algún momento, ¿qué pasa? Explota, en algún momento por algún lado va a salir. Y si no sale quizás en una conversación, si no sale en una discusión, si no sale, ¿sabés dónde sale? En tu cuerpo, porque hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que las emociones callan, el cuerpo lo grita. Y cuando uno se traga cosas y no las puede procesar y no las gestiona, eso por algún lado siempre va a salir. Entonces, evitar el conflicto genera acumulación emocional, distancia afectiva. Si en esta empresa había pasado eso, ¿no? Se acumuló, nadie había hecho nada hasta que la cosa medio que explotó. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido cuando en casa, cuando en los espacios donde nos relacionamos hay conflicto? Lo primero que podemos hacer es buscar una gestión saludable de ese conflicto, ¿sí? Porque el conflicto no se evita, se gestiona. Te lo digo otra vez, no se evita el conflicto, se gestiona. ¿Mediante qué herramientas? Yo te voy a comentar algunas. Y la idea de este taller es que hagamos un chequeo, mientras yo te voy comentando, vos vas mirando, a ver si esta la tengo, esta la puedo profundizar, esta la estoy necesitando ya y me la agarro para mí en este día. Hay una herramienta muy importante que es la asertividad. ¿Escuchaste hablar de la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad que nosotros tenemos que desarrollar de decir lo que pensamos, lo que necesitamos, pero no de cualquier manera. De forma clara,
enfocada, respetuosa, sin quedarme callada, pero sin atacar al otro, con firmeza y con respeto. Entonces, si nosotros queremos gestionar el conflicto y queremos aprender a comunicarnos de una manera madura, tenemos que aprender a ser asertivos, asertivas, ¿sí? No guardarme lo que pienso, ponerlo en palabras, no achicarme a ver si yo digo algo y el otro se enoja y quedo mal, porque a veces somos así, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Si yo digo algo explota todo y me guardo eso, me quedo con eso, pero si yo me quedo con eso se va a terminar convirtiendo en una raíz de amargura en mi corazón, en algo que estoy evitando, no estoy gestionando y me va a terminar determinando. ¿Viste que decía que el corazón determina tu rumbo? Y me va a determinar para un rumbo que no va a favorecer ni mi crecimiento, ni mi desarrollo, ni mi emocionalidad, ni mi espiritualidad, ¿no? Entonces, asertividad. No es fácil, pero es algo que tenemos que tomar y empezar a practicar, ¿sí? La segunda es escucha activa, algo que nos cuesta mucho hoy por el tema que te contaba de la tecnología. Primero porque generalmente cuando estamos, vos no sé si te pasa, pero vas a comer a algún lado y estás ahí, y todo el mundo está con el celular en vez de estar charlando, ¿no es cierto? Entonces es difícil escuchar activamente si yo estoy haciendo otra cosa. Uno de mis hijos cuando era chiquito me dijo una vez algo que me quedó súper grabado. Me dijo esto: mamá, escúchame con los ojos. Y a mí me pegó esa frase, porque evidentemente yo estaría haciendo otra cosa, y viste cuando decimos, sí, yo te escucho, y no sé qué estaría haciendo. Mamá, escúchame con los ojos. ¿Por qué? Porque mirar al otro es algo que hemos perdido, pero si vos querés relaciones profundas, maduras, plenas, tenemos que volver a mirarnos. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo y conectar. Vos sabés que cuando un bebé es recién nacido, hasta el mes más o menos, ¿sabés cuál es el rango de visión que tiene? 20-30 centímetros. ¿Por qué? No ve de lejos. ¿Por qué? Porque está diseñado para poder conectar y ver los ojos de la mamá que lo está amamantando. 20-30 centímetros. ¿Qué pasa hoy? Las mamás amamantan a sus bebés mirando el celular. Y se pierde esa conexión, esa mirada, que es tan importante. Entonces, escuchar activamente no es solo con los oídos, sino que escuchamos con los ojos. Escuchar activamente al otro en nuestra familia o en cualquier ámbito tiene que ver también con no estar pensando, no sé si a vos te pasa. Acá tienen todos como que le salen las alas por atrás, la aureola acá, ¿no es cierto? Me pasa a mí nada más. ¿Viste que cuando alguien te está hablando, capaz que vos ya estás pensando lo que le vas a contestar? ¿Te pasa? Estamos así formateados, ¿no? Yo estoy escuchando y ya estoy pensando lo que le voy a contestar al otro. Y difícilmente eso me ayuda a tener una escucha activa. Una escucha activa es con todos los sentidos, mirando a los ojos, tratando de entender no solamente lo que la persona me dice, sino mirando el lenguaje corporal. ¿Sabés que tenemos un lenguaje corporal que tiene mucho que ver con también cómo conectamos con el otro, con establecer los vínculos? Porque yo capaz que te digo, estoy contenta. Te lo estoy diciendo, pero mi lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Y tiene que ser coherente, ¿no es cierto?, lo que decimos con ese lenguaje corporal. Entonces, escucha activa, asertividad, reencuadre. Esto es súper interesante e importante. Especialmente cuando no tenemos feedback con el otro. Viste que a veces uno dice, bueno, yo estoy intentándolo todo con esta persona. Estoy siendo asertiva, estoy con la escucha activa y nada me resulta. ¿Te pasó alguna vez como que no te resulta ninguna receta, no te resulta nada, ¿no?, para poder conectar? Reencuadrar, ¿qué es? Tiene que ver con mirar desde otro ángulo, ¿sí? Correrme quizás de esa situación y empezar a mirar desde otro ángulo. Yo puedo mirar esta mesa desde este lado, pero seguro que si me paro del otro lado voy a ver otra perspectiva. Y a veces en las relaciones interpersonales o cuando hay conflictos, estamos tan enfrascados en el conflicto, tan enojados con el esposo, la esposa, los hijos, no sé, tu mamá, tu papá, que no nos podemos correr y no podemos mirar las situaciones desde otro lugar, entonces no podemos hacer ese reencuadre, ¿sí? Pero cuando yo miro desde otro ángulo, puedo empezar a ver
ese conflicto quizás como una oportunidad de crecimiento. Puedo preguntarme, bueno, ¿qué me está enseñando esta situación sobre la que no tengo ningún control? Sobre la que quizás yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero no tengo fruto. Algo me está enseñando, algo puedo aprender de esta situación. Por ejemplo, un adolescente que desafía las reglas constantemente, ¿no? Uno lo puede ver como un problema constante. ¿Y cuántas veces escuchaste de papás o mamás que te dicen, este chico es un problema, este es un terremoto, ¿no es cierto? Y le ponen ahí etiquetas. Vos lo podés ver desde ese lugar o con el reencuadre, buscándole otro ángulo, podés ver eso como una oportunidad para trabajar el tema de los límites, porque quizás te das cuenta que llegó a esa instancia porque quizás no tuvo los límites que tenía que tener. Pero como vimos al principio, nunca es tarde. Entonces, reencuadro y en vez de enfocarme y enojarme, ¿no? Me pongo desde otro lugar y digo, bueno, esto puede ser una oportunidad para que yo pueda conectar con ese adolescente desde otro lugar y le pueda dar las herramientas y empezar a conectar de otra forma que quizás hasta ahora no lo pude hacer. Entonces, reencuadrar tiene que ver con eso. Pensá en alguna relación interpersonal en donde estés conflictuado o conflictuada. Tráela ahí a tu mente ahora. ¿Cómo te ayudaría un reencuadre? ¿Qué sería un reencuadre? Trata de hacerlo, hagamos este ejercicio así ahora en el momento. ¿Cómo podrías mirar esa situación desde otro ángulo? A veces poniéndonos en los zapatos de la otra persona. A veces comprendiendo, porque mira, yo te cuento así rapidito, no te voy a contar hoy toda mi vida ni mi testimonio, pero yo vengo de una familia muy compleja. ¿Sí? Muy disfuncional, padres separados, mucha violencia familiar, un montón de cuestiones. Y cuando yo era chica sufrí un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando fui creciendo, a pesar de un montón de cosas que pasaron en el medio, tuve un encuentro con Dios allá a mis 18 años y tuve que empezar a trabajar todas esas cuestiones que había vivido en mi niñez, ¿no? Para poder sanar mi corazón, para poder dejar los agujeritos lo más chiquititos posibles, ¿no es cierto? Y déjame decirte que Dios es especialista en hacer esas cosas. Ahora, el reencuadre y este tipo de herramientas me sirvieron para poder ver las cosas desde otro lugar, para poder entender que quizás mi mayor dolor en cuanto a lo relacional, Dios lo podía convertir en mi mayor don si yo era sensible a lo que Él me quería guiar a hacer, ¿no? Entonces, a veces, y también poder entender al otro, ¿sí? De pronto decir, bueno, no justificar, porque hay cosas que no son justificables, pero sí poder intentar entender y ser empático en decir, bueno, quizás el otro dio todo lo que pudo, y más de esto no pudo. Dio lo que aprendió, ¿no? Cuando yo era chica, recibí de lo que mi mamá o mi papá habían recibido a su vez. Dieron lo mejor que pudieron y a mí me gusta, yo prefiero mirarlo desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de sanidad. Entonces, ese reencuadre que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer en cuanto a esas relaciones interpersonales también es una manera de mantener nuestro corazón sano, porque vos te podés parar en la vida diciendo, mirá todo lo que yo viví, mirá esta relación interpersonal en mi familia, mirá lo que padecí, y darle vuelta a eso y enroscarte y quedarte a vivir ahí. O podés elegir sanar tu corazón y decir, de esto que puedo aprender. ¿Qué hizo esto en mi propia vida, en mi carácter? ¿Cómo me forjó? ¿Qué herramientas yo puedo tener a partir de eso? ¿Desde qué lugar me puedo parar en la vida a partir de lo que viví? ¿Qué cosas puedo compartir con otros? Así que eso tiene que ver con el reencuadre. Muy bien. Bueno, avanzo un poquitito. Dice acá que el conflicto no es una bomba que hay que esquivar, es una señal de que algo necesita ser revisado, ordenado, sanado. Gestionarlo en lugar de evitarlo no solo abre posibilidades de crecimiento, sino que es un signo de madurez. La clave está en el modo de afrontamiento, ¿sí? En la actitud que nosotros elijamos, ¿sí? Hablábamos de la empatía, también es importante asumir la responsabilidad, hacerme cargo de lo que me toca a mí en ese vínculo, porque cuando yo me estoy vinculando, lo estoy haciendo con un otro, y ese otro se está vinculando conmigo, entonces yo tengo parte en eso. Y a veces somos más de tirar la pelota afuera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá se ríen, no sé por qué, ¿no? Es el otro siempre, la culpa nunca es mía, es del otro, ¿no? Responsabilidad, buscar soluciones, pararnos desde ese lugar
de buscar soluciones y no pararnos desde el lugar de la excusa o de la queja. Entonces, todo esto es como un chequeo hacia adentro. Otra de las claves para mantener sano nuestro corazón es ser intencionales, ¿sí? No quedarnos en el qué lindo sería si me llevara mejor con mi mamá. Qué lindo sería si me llevara mejor con mis hijos. ¿Cómo cambiaría la realidad en mi casa? Y me quedo en el qué lindo sería. ¿Y qué estoy haciendo para que eso suceda, no? A veces alimentamos pensamientos cuando mi marido cambia. Miren, yo en el consultorio y en la pastoral, pero es así todas las semanas. Cuando mi marido cambia, cuando mis hijos tal cosa, entonces todo va a mejorar. Y mi pregunta, que viste esas preguntas que vos no querés escuchar, que te bajan de un ondazo. ¿Y si no cambia? ¿Y si no cambia? ¿Qué haces? ¿Estás en una situación así? ¿Esperando que el otro cambie para que las relaciones puedan mejorar? Y pasa el tiempo y vos decís, no cambia. Y eso te está determinando, incluso capaz que te está deteniendo, que te está frenando en la vida, porque estás depositando tus expectativas de tu felicidad en otro, que quizás todo lo que te puede dar es hasta ahí. ¿Qué vas a hacer? El cambio, siempre me encanta decir eso, empieza por mí. ¿Querés decirlo conmigo? Vamos a practicarlo y en voz fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. El cambio empieza por mí. Y esto es sanador, es revelador, te pone en un lugar de posibilidad, porque cuando yo cambio, todo cambia, aunque los demás no cambien. Es un trabalengua, pero hacé la prueba. Cuando yo cambio, todo cambia, aunque los demás y las circunstancias no cambien. Porque yo cambié, porque reencuadré, porque me puedo parar desde otro lugar y quizás el otro no va a cambiar nunca o esa relación voy a tener que, que se me secó la boca, gestionarla de diferentes maneras. Pero si yo cambio, todo cambia. ¿Te pasó alguna vez eso? A mí me ha pasado. Esperar que una relación mejore y decir, no, acá esto es cuestión mía, yo tengo que cambiar de actitud. Yo me tengo que parar de otro lugar, yo me tengo que poner a gestionarme y tengo que seguir adelante y tengo que hacer lo que me toca a mí. Es lo más difícil y generalmente es lo que nadie quiere hacer, ¿sí? Entonces, las relaciones maduras y plenas no se dan, se crean. Y a veces, ¿sabes qué? Va a haber personas, déjame decirte, con las que no vas a poder tener una relación saludable. ¿Sabías eso? La Biblia dice en Romanos 12:18 lo siguiente: en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos. No dice solo estén en paz con todos. Esto es muy aclarador y muy importante. No dice la Biblia, tienen que estar en paz con todos. Dice, en cuanto de ustedes dependa. Y ¿sabes una cosa? Hay cosas que no dependen de vos. Y hay cosas que no dependen de mí. ¿Qué es lo que sí depende de vos y de mí? Mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras. ¿Qué no depende de mí? Lo que el otro piensa, la actitud que tome el otro, las palabras que tenga el otro, las decisiones del otro. Uno puede influir, pero no puede decidir por el otro. Entonces, en cuanto de vos dependa, hacé todo lo posible para estar en paz con todos. No quiere decir que siempre vas a estar en paz con todos. Y la pregunta acá es esta: ¿estoy dispuesto a aceptar a los demás con sus cositas? Porque todos tenemos nuestras cositas. Mirate al lado y decile, vos tenés tus cositas. Y mirá al otro y decile, vos también tenés tus cositas. Todos tenemos nuestras cositas. ¿Con qué vara estoy midiendo? A veces la vara es muy alta para medir a los de afuera y muy baja para medirnos a nosotros hacia adentro, ¿sí o no? O a veces al revés también, ¿no? Entonces, las relaciones saludables, maduras, plenas, no fluyen así nomás, sino que hay que invertir tiempo. Y sabés que en palabras de Jesús vamos a ver que hay 3 esferas de relación. Jesús estaba hablando ahí con los fariseos, en un momento estaba con sus discípulos y alguien le pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús dice, ¿te acordás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo.
Lo de amar a Dios y a los demás, muy bien. ¿Y el a ti mismo dónde se nos queda? Oh, dicen por acá. El a ti mismo nos queda como, viste, el último orejón del tarro muchas veces. ¿Cómo venís con ese a ti mismo? Porque de acuerdo a cómo vos te veas a vos mismo, como vos te valores a vos mismo, como vos te relaciones con vos mismo, todo eso va a afectar a cómo vos veas a Dios, pero también cómo vos te relaciones con Él y con otros. Siempre funciona de esa manera. Entonces, qué importante esto que Jesús nos dice, como a ti mismo. Y qué importante seguir chequeando mi corazón y hacerme esta pregunta, ¿cómo vengo con el a ti mismo? Tengo que ser intencional acá también, en tener una valoración correcta. La Biblia enseña que cada uno tenga, ¿qué dice? ¿Te acordás ese texto? Exactamente, muy bien. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le fue dada, ¿no? Ni tan alto ni tan bajo, un corazón sano, una autoestima sana. La autoestima es la base de tu confianza personal. A mí me encanta pensar en esto y está sustentado por lo que dice la Biblia, ¿no? Nosotros creemos en Dios. Yo soy una mujer de fe, quizás muchos de los que están acá también, pero también Dios cree en nosotros. Dios puso en vos dones, puso talentos, puso habilidades, te dio un propósito, te dio objetivos, tiene un diseño para tu vida. Confía en todo lo que depositó en vos. Nosotros creemos en Dios, pero Él cree en nosotros. Pero a veces nosotros somos los que no creemos en nosotros mismos. Y cuando yo no trabajo esa autoestima, esa autoconfianza, esa autovaloración en una medida correcta, eso siempre va a influir en cómo me voy a relacionar con los demás. Una autoestima correcta tiene que ver con aprender a querernos bien. No es que nos sentimos perfectos, no es que nos sentimos invencibles, sino que tenemos un concepto sano, ¿sí? Como a ti mismo, dijo Jesús. ¿Sabés qué? En mi experiencia así profesional y pastoral, yo veo que a veces tenemos mucho problema con esto en cuanto a que creemos que amarnos a nosotros mismos es ego, es falta de humildad, ¿no? Es sinónimo de orgullo. O quizás nos vamos para el otro lado, ¿no? No, yo me amo, yo soy primero, viste como la cultura de hoy, ¿no? Individualista, hedonista, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, quinto, décimo y el otro que quede por ahí no me importa. Bueno, los extremos son malos. Por eso el Señor habla de una valoración correcta. ¿Sí? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, damos de lo que tenemos porque hay un mundo interno adentro nuestro y hay que preguntarse cómo está ese mundo interno. Los que se sienten rechazados tienden a rechazar. Los que quizás son presas del rencor tienden a desconfiar. Los que están heridos, ¿sabes qué? Tienden a ponerse a la defensiva, a envidiar, a sentirse amenazados, a buscar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, qué importante que es evaluar ese estado de nuestro corazón y de nuestra autoestima. Proverbios 13:20 dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. Y otra versión dice: y serán quebrantados. Y acá ya nos metemos en la relación con los demás, ¿no? La influencia de quienes nos rodean, tan importante. Hay algunos estudiosos de las relaciones humanas que dicen que nosotros nos parecemos o terminamos pareciéndonos a las 5 personas con las cuales más estamos conectados. Pensá cuál es tu círculo íntimo hoy. ¿Quiénes son esas 5 personas con las que más te relacionás? ¿Cómo son? Eso dice algo de vos también y dice algo de mí, ¿no? ¿Qué efecto tiene hoy la influencia de esas personas en tu vida? Y cuando nosotros nos metemos a hablar de las relaciones con un otro, porque ya estamos hablando de las relaciones con nosotros mismos, entendemos que la relación con Dios es primordial, pero cuando ya nos metemos en ese terreno de las relaciones interpersonales con otros, hay un tema que es inevitable, que tiene que ver con los límites. ¿A cuánto les cuesta poner límites? Difícil, ¿no? Los límites sanos, parte fundamental para poder desarrollar estas relaciones plenas y maduras. Los límites, ¿sabes qué? Nos ayudan a ordenarnos, a tener un rumbo definido, porque hay límites que a veces nos imponemos a nosotros mismos que son barreras que nos frenan. ¿Viste? Cuando decís, no voy a poder, no soy capaz, no lo puedo lograr,
no tengo con qué. Esos son todos límites internos, son creencias limitantes que tenemos que aprender a romper, a dejar atrás, a superar, a avanzar, cuestiones que tienen que ver con el temor, con las cosas que nos frenan. No estoy hablando de esos límites, esos no son límites sanos, pero los límites sanos son esos que nos ayudan a una convivencia organizada, por ejemplo, que promueven el respeto, que preparan a nuestros hijos para la vida, para desenvolverse, son los que nos resguardan como si fueran esa baranda de tu balcón, ¿sí?, que está ahí y vos decís, ay, este límite lo voy a romper. No se te ocurre porque te caes, ¿no es cierto?, de 5 pisos sonaste. Estás como el dibujito que vimos, no sé si viste el videíto ese, muy bueno el video del principio que pasaron ahí en la clínica. Entonces, los límites son para protegernos, ¿no? Son necesarios en todas las dimensiones de la vida familiar y nos ayudan a llevar adelante una rutina que como familia y que como personas nos va a empoderarnos. Una familia que no tiene planificación, que no tiene una rutina, que no tiene estructura, no está poniendo límites. ¿Y qué pasa cuando no hay límites? Hay tensión, hay peleas, hay discusiones, ¿sí?, hay desorden. La falta de límites siempre genera confusión, frustración, inseguridad, temor. Por eso es importante para nosotros poder fomentar relaciones plenas y maduras, revisar y establecer límites dentro del ámbito familiar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trato. ¿Cuáles son los límites que estableces en tu familia en lo que tiene que ver con el trato mutuo? ¿Son explícitos? ¿Se charla de eso? ¿No se charla? ¿Hay pautas? ¿No hay? Porque de repente nosotros podemos decir, bueno, hay cosas que vamos a tolerar y otras que no. En el Nuevo Testamento todo el tiempo habla de tolérense unos a otros. Ese unos a otros aparece como más de 100 veces, ¿viste? Por algo será, ¿no? El unos a otros. ¿Será que Dios sabía que nos iba a costar el tema de las relaciones, ¿no? Entonces, tolérense, sosténganse, hónrense, oren unos por otros. Ahora, ¿cuáles son los límites en el trato, en tu familia, en tus vínculos? ¿Qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir dentro del seno de nuestra familia? Por ejemplo, nos podemos permitir expresar nuestras emociones, expresar el enojo. ¿Cuántos saben que enojarse está bien? Ay, no me levantan la mano. Está bien. Enojarte está bien. Te corre sangre por las venas, che. Entonces te vas a enojar muchas veces. Lo que la Biblia dice es que si se enojan, no pequen. No dice no se enojen nunca. Dice no se ponga el sol, o sea, no te guardes el enojo, no guardes rencor, no te vayas a dormir enojado. Pero si te corre sangre por las venas, te vas a enojar. Entonces, ¿qué pautas establecemos? Nos podemos enojar, podemos expresar lo que sentimos. ¿Cómo lo vamos a canalizar? Es el tema. Ahí está el límite. ¿Cómo vamos a permitir el maltrato físico, psíquico, la denigración, el menosprecio? ¿O vamos a poner límites? Porque si esto no lo charlamos en la familia o en los ámbitos donde nos movemos, todo fluye y, viste, cuando todo fluye sin una dirección, se desbarranca, ¿eh? Entonces, límites. Ahora, el tema de los límites tiene una complejidad interesante, que es que cuando nosotros no nos ponemos límites internos, nos cuesta mucho poner límites hacia afuera, límites hacia otros, ¿no? Entonces, los límites internos siempre van a proporcionarnos la base para poder poner límites hacia afuera. Son como un sistema de protección, te decía, ¿no? Un límite sano, un límite interno a mí me da la capacidad de poder elegir, de poder moverme de acuerdo a mis valores, de poder decir esto es lo que soy, esto es lo que no soy, esto es lo que voy a tolerar y esto es lo que no. Sin límites internos claros, nosotros terminamos siendo controlados por las demandas de otras personas, nos frustramos, somos fáciles de manipular, ¿sabías? Si vos no te pones límites internos, sos fácil de manipular. Pero cuando nosotros tenemos esos límites internos claros, podemos establecer prioridades y también nos podemos mover por convicciones. ¿Sabés que Jesús, más allá de bendecir a la gente, de acompañar, de sanar, de orar, ponía límites? Hay un montón de relatos donde dicen, y Jesús se fue solito a orar a una montaña, que nadie me moleste, que yo necesito este tiempo, necesito este espacio. Eso es un límite. ¿Cuánto hace que no te digo que te vayas a una montaña, ¿no es cierto? Aunque más quisiera, no sé. Alguien dijo ahí, yo puse que me veo una isla desierta, decía Vale, ¿no? A veces no tenés esa sensación de decir, largo, me veo una isla desierta, ¿no? Pero qué importante poner ese tipo de límites, es decir, escuchar a tu cuerpo.
Fijarte qué es lo que te está pasando. A veces nos conectamos mal con los demás, pero no por los demás, sino porque no estamos estableciendo límites internos, porque no paramos, porque no frenamos, porque sobrepensamos, porque vivimos corriendo. Ahora, si ese límite interno yo no lo establezco, nadie lo va a hacer por mí y obviamente que va a incidir negativamente en esos vínculos, que quiero que mejoren, pero si no estoy haciendo nada hacia adentro, va a ser medio complejo. Entonces, límites sanos, cosas que uno no está dispuesto a transar. Los límites, como dice acá, no son barreras de egoísmo, sino cercos de cuidado que resguardan nuestra salud emocional, espiritual y familiar. Cuando nosotros ponemos límites claros, no solamente mostramos respeto por nosotros mismos, que este es otro componente de una autoestima sana, el autorrespeto. Porque cuando vos no te pones un límite interno, no te estás respetando a vos mismo. Cuando yo digo, el lunes arranco la dieta y no lo cumplo, es un límite, ¿no? Es algo que me puse y no me estoy respetando. O tengo que hacer tal cosa, otra y me voy frustrando, pero en realidad es como un límite que yo voy corriendo. Entonces, cuando nosotros ponemos límites claros, nos respetamos a nosotros mismos y respetamos a los demás. Los que somos papás sabemos eso. Yo tengo 3 hijos. Y hay límites que vos les tenés que poner. Después los vas corriendo de acuerdo a las etapas que van transitando. Pero cuando un niño vive y crece en un ambiente donde no se le ponen límites, ¿sabés cómo crece? Creyendo que no es importante. Después tenés el otro extremo, ¿no? Esos espacios donde hay súper autoritarismo. Pero incluso entre esos 2 extremos es mejor. No es mejor ninguno de los 2, pero a ver, ¿no? Después van a cortar esta parte, voy a parecer escrachada en las redes diciendo cualquier cosa. A ver, entiéndanme. Entre esos 2 termina siendo mejor, aunque no es bueno, el de poner mucho límite y autoritarismo. ¿Por qué? Porque por lo menos el niño es mirado, ¿no es cierto? Es como, le estoy prestando atención, esto no, pero sos observado. Cuando uno crece sin límites, es como que no existe. Hacé lo que quieras, no me importa. Entonces, ese es el mensaje que uno da. Por eso es tan importante pensar en estas cosas y también revisar. Mira, no es mi tema, pero los que son papás, ¿cómo está haciendo el tema de los límites con tus hijos? Los niños necesitan límites, los adolescentes también. Nunca los van a querer, pero son ese resguardo que necesitan para avanzar, para forjar carácter, para cuidarse, para tomar buenas decisiones, y los padres somos los responsables de poner esos límites. Cuando no sabemos, otra placa, lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no, es difícil tomar buenas decisiones y es fácil desviarnos de nuestras metas. Hace bastante, vi un documental de las águilas reales. No sé si viste alguna vez. Entonces, no me acuerdo de qué país era, pero estaban ahí las águilas reales. Y donde hay águilas reales, ¿sabes lo que hay? Cuervos. Siempre hay cuervos. Entonces estaban las águilas ahí en una piedra y los cuervos picoteando, molestando y dale. Entonces, en un momento la cámara enfoca a un águila que el cuervo la picoteaba y se hartó el águila. Entonces se sacudió y empezó a volar. Y dijo, con esto me lo saco de encima el cuervo. No, le empezó a seguir el cuervo. Le empezó a seguir. Y el águila real puede volar a alturas. Entonces se fue volando, el cuervo le empezó a seguir, pero llega a un lugar donde el cuervo no puede, porque se le acaba el oxígeno. Pero el águila sí puede seguir, ¿no? Y me gusta esta idea en cuanto a aplicar a esos límites que nosotros tenemos que poner, a esas relaciones interpersonales, ¿no? A veces gestionarnos con sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Con equiparnos para mantener sano nuestro corazón y quizás despojarnos de ese peso que otros quieren imponer sobre nuestras alas, revisar las expectativas, mantener nuestro no y volar alto, tomando decisiones que nos acerquen al propósito que Dios tiene para nuestra vida, sin estar mirando tanto a los costados, a esos cuervos que muchas veces están dando vuelta alrededor y nos picotean, ¿no? Y no nos dejan crecer y avanzar. Eso también tiene que ver con poner límites, establecer límites. Algunas preguntas te quiero dejar que pueden ayudarnos a pensar en cómo estamos trabajando el tema de los límites o no. Yo las dejo acá, después capaz que pueden pasar las placas o lo que sea, o le sacás fotos, pero te las voy a leer rapidito.
Y fíjate, anda chequeando el corazón. ¿Me siento culpable o ansioso al decir no, aun cuando sé que es lo mejor para un momento o una determinada situación o relación? ¿Soy capaz de decirme no cuando algo me aleja de mis objetivos, de mi llamado, de mis principios o de mis valores? Eso es los límites internos. ¿Acepto responsabilidades que no me corresponden para evitar conflictos o para sentirme aceptado? ¿Permito que otros me manipulen con la culpa, enojo o miedo o que sobrepasen mis límites por temor al rechazo o al conflicto? ¿Soy capaz de mantener mi posición cuando alguien no respeta mis límites? Esto tiene que ver con la asertividad de la que hablábamos al principio. ¿Tengo un equilibrio saludable entre cuidar de mi familia y de los demás, pero también cuidarme a mí mismo? ¿Digo sí a compromisos o propuestas solo para evitar sentirme rechazado o para ser aceptado? ¿Puedo expresar clara y sanamente lo que siento, necesito o quiero sin miedo al juicio o al rechazo? ¿Cuántas personas hay que quieren decir algo y no se animan? Por vergüenza, porque no se quieren sentir rechazadas, por si el otro se va a enojar y se pierden un montón de oportunidades en la vida por la mirada del otro. Cosas que hay que romper, ¿no? ¿Asumo la responsabilidad por mis emociones y acciones o suelo culpar a los demás? Reconozco si estoy actuando desde un hábito nocivo, por ejemplo, procrastinar, dejar las cosas para después y para después y para después, ¿no? Tener hábitos, diálogos internos negativos, ¿no? Esos hábitos que son nocivos para mi vida. Viste que a veces uno se autoboicotea con sus propios pensamientos. Reconozco si estoy actuando desde un hábito nocivo y tomo acción al respecto. Esto tiene que ver con poner límites. Si yo detecto que hay un hábito en mi vida que no me está dejando crecer, que no me está dejando relacionarme bien, que no me está... Si, por ejemplo, el celular, vamos a tomar un ejemplo que nos pega a todos, ¿no? Si ese hábito del celular, del escroleo, de tal... es algo que está afectando mis relaciones interpersonales. Yo lo detecto. ¿Qué hago con eso? Porque hay mucha gente que lo identifica, pero que no hace nada. Entonces, la relación madura tiene que empezar hacia adentro primero, ¿no? Cuando detecto algo, tomar acción. Pongo límites a las demandas externas para enfocarme en mi intimidad con Dios y priorizar mi oración, mi comunión, como hacía Jesús, por ejemplo. ¿Tomo decisiones importantes fundamentadas en mis valores o me dejo llevar por impulsos? Todo esto tiene que ver con los vínculos, con los límites, con las relaciones hacia adentro y hacia afuera. Y para terminar, hay una pregunta que dice cómo gestionar las emociones y mejorar las relaciones. Una pregunta súper amplia que no pretendo contestarla ahora, ¿no es cierto? Ni tampoco tengo todas las respuestas, pero sí hay un versículo en Proverbios 25-28 que dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. La Biblia habla mucho de gestión emocional, mucho, ¿sí? ¿Por qué? Pensamientos, emociones y acción siempre están interconectados. ¿Cómo funcionamos las personas? De acuerdo a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Siempre funciona de la misma forma. Tengo un pensamiento, le doy lugar a ese pensamiento me genera una emoción, un estado de ánimo y a partir de ahí tomo decisiones. A partir de ahí empiezo a accionar. Pienso, siento y actúo. Por eso es importante, volviendo al principio, cuidar el corazón, porque de acuerdo a lo que pienso, voy a sentir y voy a actuar. Las emociones tienen un lenguaje, ¿sí? Y para nosotros poder establecer, como dice acá, relaciones positivas, necesitamos experiencias emocionales positivas. Y todo eso, ¿sabés dónde nace? En lo que pensamos. Si yo pienso que con una persona siempre me voy a relacionar mal, seguramente ya... ¿Vos sabés que el cerebro no distingue, dice la neurociencia, lo que es realidad de lo que no lo es? ¿Escuchaste este concepto? Pero esto está probado científicamente. Entonces, cuando vos empezás a pensar en negativo, por eso el diálogo interno es tan importante y tenemos que trabajar, por eso hice bastante énfasis en lo interno, porque si yo quiero relacionarme bien hacia afuera, tengo que empezar a trabajar por dentro. Mis pensamientos. Si yo pienso, esto no va a funcionar, me voy a llevar mal, nunca vamos a poder congeniar, me voy a parar desde ese lugar, todo mi ser se va a estructurar para eso. Todas mis emociones se van a alinear a esos pensamientos. ¿Está bien? La Biblia dice que cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Para mí es como el texto allá.
Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y esto se aplica a todo. Y si vos querés relacionarte bien con los otros, tenés que mirar hacia adentro. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando de las personas que tengo al lado? ¿Qué estoy pensando de mi marido, de mi esposo? Ay, siempre igual, ¿no? Y mis hijos siempre lo mismo. Y estamos buscando lo negativo pero ¿qué pasaría si cambiamos esa forma de pensar, ¿no? Y si establecemos cómo queremos vincularnos emocionalmente para que ese lenguaje emocional pueda tener un curso positivo, primero todo nace en mi mente. ¿Qué tal si empezás a pensar bien de la gente que tenés alrededor? Porque pensar bien te hace bien. Quizás vos decís, vos porque no conocés, ¿no es cierto? Vos porque no sabés el que me tocó al lado o tal persona. Pero sabés que siempre le vas a encontrar algo bueno. Si lo buscás, lo vas a encontrar. Entonces ahí reencuadrás y aplicás, ¿no?, esa técnica que te decía. Y vas a ver cómo toda tu emocionalidad empieza a transformarse. Incluso con esas personas con las que decíamos que quizás es difícil congeniar o establecer. Yo quiero mantener sano mi corazón y prefiero pensar bien para sentirme bien y para moverme en libertad. Entonces necesitamos experiencias emocionales positivas que no siempre vienen del otro, sino que se generan muchas veces dentro nuestro, en ese mundo emocional. Y hay un concepto muy interesante respecto a esto, que es la cuenta corriente emocional. ¿Lo escuchaste? La cuenta corriente emocional. ¿Viste como la cuenta corriente del banco? Todo el mundo la quiere tener llena, esa cuenta corriente, ¿sí o no? Nunca la querés tener en rojo, ¿no es cierto? La cuenta corriente emocional tampoco. Este concepto tiene que ver con que para nosotros sentirnos amados, valorados, tenemos que hacer depósitos, ¿no es cierto? Tienen que hacer los demás depósitos en nuestra cuenta corriente emocional y nosotros lo mismo con los demás, depósitos, porque si solamente sustraemos, viste que hay gente que te chupa la energía, que te sustrae, que es demandante. Quiero esto, prestame atención, y hay etapas en la vida, si sos mamá, si sos papá, sabés cuando los nenes son chiquitos son demandantes, tenés que estar ahí, pero son momentos, son etapas, pero hay gente que quizás es inmadura emocionalmente y siempre te chupa la energía. Quiero todo para mí, ¿sí? Te sustrae, pero no deposita nada a tu cuenta. Y entonces una relación madura y un vínculo positivo es difícil de establecer en relaciones como esta. Entonces, importante esto, empezá a pensar, ¿cómo está tu cuenta corriente emocional? ¿Y la de los que te rodean? ¿Y vos sos de los que hacen depósito constantemente o de los que están sacando? Y a veces dejamos en rojo también la vida del otro, ¿no? Y te quiero, para cerrar, esto ya es lo último, quiero leerte una historia cortita, una ilustración que está en mi libro, Familias Emocionalmente Sanas, que está por ahí, que es un libro que precisamente trata de todo lo que es gestión emocional, competencias emocionales, y está muy bueno porque al finalizar cada capítulo tiene parte práctica, ¿sí? Como todos mis libros. Yo soy docente, hace 1000 años que no ejerzo, pero ejerzo la docencia cuando escribo desde ese lado, ¿no? Me encanta la parte práctica, porque uno puede aprender un montón, te inflas la cabeza, pero si no lo puedes bajar a la realidad. Entonces este libro tiene un montón de parte práctica que la podés usar individualmente o en grupo, si trabajas en grupo, a veces se usa para talleres para padres. Así que, hay un montón de temáticas que tienen que ver con el mundo emocional de la familia. Y hay una historia ahí que tiene que ver con la última placa, que es aprender a detectar la temperatura emocional, porque esta va a ser una clave para poder cerrar todo lo que venimos charlando. Te la voy a leer, dice así la historia. Dicen que en la era glaciar los erizos estaban a punto de extinguirse. Cada vez hacía más frío. Muchos animales ya habían sucumbido y no había cueva o lugar en el que pudieran sentirse un poco más abrigados. Si continuaban las cosas como estaban, muy pronto morirían congelados. Su situación era desesperante, porque cuando se aproximaban mucho como para darse calor entre sí, sentían el dolor que les causaban las púas de los otros erizos y esto los impulsaba a alejarse de nuevo. Sin embargo, como el hecho de alejarse iba acompañado de un frío insoportable, se veían en el dilema de elegir la cercanía de los otros o una muerte segura. No querían darse por vencidos, buscaron la manera, siguieron insistiendo y poco a poco todos ellos, a pesar de las pequeñas heridas que se iban causando, siguieron intentando, siguieron probando, moviéndose y cambiando la postura y la distancia, hasta que encontraron una óptima en la que no se hacían daño
ni morían congelados. Y en algunas familias pasa esto, ¿no? A veces uno está tan pegoteado que como los erizos se terminan hiriendo o lastimando. Y en otras estamos tan lejos que nos morimos de frío emocional. Entonces, para nosotros poder fomentar estas relaciones maduras y plenas, es necesario aprender a encontrar esa distancia emocional óptima y saludable, ni tan cerca que asfixia, ni tan lejos que duele. ¿Te parece si terminamos orando y pidiéndole a Dios por nuestras familias? ¿Te querés poner de pie? Seguramente de todo esto que escuchaste, que espero que te haya servido, algo te vas a llevar. Alguna herramienta, algo se te prendió, pensaste en alguna persona, en alguna relación en tu casa, en algo que vos dijiste, esto es difícil, esto no tiene solución, o quizás te diste cuenta de cosas que vos tenés que cambiar, no lo sé, vos lo sabés. Pero le vamos a pedir a Dios para que intervenga, para que nos dé a cada uno de nosotros las herramientas y las competencias emocionales que necesitamos. Dios lo quiere hacer, pero yo me tengo que mover. Porque sería muy fácil decir, Dios, dame lo que necesito. Dios te va a decir, sí, yo te doy el impulso, yo te acompaño, pero vos ponete las pilas y empezá a usar estas herramientas, la asertividad, la escucha activa, no sé, lo que hayas tomado para tu vida y para tu familia. Así que nos vamos a comprometer en empezar a dar los pasos que tenemos que dar y entender que nosotros somos los agentes de cambio en los lugares donde estamos. Bien, oramos. Señor, gracias por este tiempo, por todas las familias que están representadas en este lugar. Gracias porque podemos creer y entender que de tu mano todo es posible, que hay transformación, que hay restauración, que hay sanidad para los vínculos, para las relaciones interpersonales, aun cuando no vemos, aun cuando hay caminos que parecen oscuros, que parecen difíciles, que donde todo se cierra y vemos como que hay un candado. Señor, creemos que vos podés abrir, que vos sos una llave que abre todas las puertas. Así que quiero orar especialmente para que bendigas a cada persona que está en este lugar, para que bendigas, Señor, las realidades familiares, lo que cada uno esté transitando, que vos lo conocés. Quizás hay cosas para sanar, cosas para restaurar, quizás hay cosas de años que están abajo de la alfombra, que no se conversaron, que no se hablaron. Te pido, Señor, que vos traigas luz, acuerdo y que abras las puertas para que cada corazón que está en este lugar pueda ser una llave de activación y de impulso en la familia donde vos nos pusiste a cada uno. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, de tu gracia, que podamos, así como recibimos el perdón de Jesús un día, poder también nosotros liberar ese perdón, poder dejar de vivir quizás en el pasado. Quizás algunos tienen que empezar a cerrar ciclos y arrancar de nuevo. Señor, te pido que les des la fortaleza, el impulso, la paciencia, la perseverancia, la confianza en vos para poder avanzar en crear esos vínculos profundos, cercanos, ni tan cerca que asfixia, ni tan lejos que duele. Queremos pedirte que sanes los corazones en esta tarde, que traigas restauración, que llenes todos esos vacíos, todos esos agujeros emocionales que todos tenemos en diferentes medidas y que tienen que ver con las relaciones y con los vínculos. Gracias, porque en vos podemos encontrar esa sanidad, esa restauración, y ese jardín puede volver a florecer con flores hermosas, con aromas nuevos, y especialmente con tu presencia que todo lo cambia, que todo lo renueva y que todo lo transforma. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.